El curso que yo voy a implementar bajo esta estrategia del aula invertida es el de teoría de la historia. El programa de estudios nos marca 3 puntos que son la ciencia de la historia, su objeto de estudio, sus conceptos y elementos. Segundo punto, el proceso de la elaboración de la historia, en 3 objetos de estudio que son hechos y procesos históricos y el historiador, a partir de representaciones de esos hechos y procesos que son los testimonios. Y el tercer punto son las corrientes que ha habido en la historia o formas civilizatorias de explicar la historia, desde China, la antigüedad mexicana, en la forma de elaborar historia. Y entonces para esto, en nuestro curso ordinario, yo llevo el sistema como son 2 clases en nuestros SH, de que se trabaja un tema el primero y segundo día, y en el segundo hago la evaluación. Entonces, bajo el modelo del aula invertida, sí hay que tener mucho cuidado en la planeación entre ese antes, durante y después para que realmente haya una conexión y una correspondencia entre cada una de estas 3 fases. Eh, en la primera, pues como se nos sugiere, hay que tener materiales de YouTube, pero yo en otra materia yo he manejado un banco de fuentes digitales, que es como una especie de cibergrafía. Yo manejo en este banco de fuentes digitales 5 rubros. Lo tengo incluso en la red universitaria de aprendizajes, y aquí en Teoría de la Historia lo voy a implementar, este banco de fuentes digitales, bajo los 5 rubros que son audio, que es iVoox, porque principalmente iVoox, porque son podcasts o clips de audio, no solamente audio-video, sino también audio, el YouTube con sus videos, textos PDF, páginas www, y el 5 son las imágenes, que son infografías, mapas, etcétera. Hay que recalcar que afortunadamente Internet ha mejorado mucho. Yo hace unos 10, 15 años, yo prohibía a los alumnos recurrir a materiales de Internet porque eran de baja calidad y contenido. Y ahora en estos últimos 5 años, 5 o 8 años, pues ha mejorado mucho y entonces tenemos un buen material para trabajar ahí. Entonces con el antes es muy importante entonces seleccionar estos materiales digitales y utilizar el pensamiento crítico para que los alumnos no solamente hagan una memorización, sino que realmente hagan una propuesta. Es muy importante en estos materiales del antes hacer una guía que los conduzca a la comprensión y no a la memorización del tema. Y que esto se refleje al presentarlo dentro de la clase, en la clase presencial, se tiene que evaluar a través del registro que ellos van a entregar de su reporte, ficha o a cualquier otro instrumento de evaluación de lo que se hizo en casa. Esta clase. Y ahí ya en la clase hacer esto del trabajo colaborativo, porque se distribuyen subtemas y ahí se trabajan y unos con otros complementan ideas y pueden llegar a una conclusión en equipo o a una propuesta en equipo bajo un sistema también de evaluación colectivo y responsable. Y el después es que ellos lleven a una conclusión, a un balance del tema mediante ciertos instrumentos, que aquí las herramientas que yo utilizaría pues son, como les digo, en cuanto a materiales, el YouTube, el iVoox, infografías en JPG u otro tipo de formatos en el aula, pues esto del paddle o muro colaborativo, como se nos sugiere en los materiales, me parece muy bien. Y en el después, pues mediante una ficha, un cuadro, ¿no?, de conclusiones, en los cuales se pueda, pues, recapitular lo visto en las 3 fases. Me parece muy bien esto del aula invertida y sí transformar los roles, que realmente logremos esa tarea tan difícil de volver activo, dinámico y constructor de su conocimiento al propio alumno.